Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es un tremendo privilegio que podamos estar en esta noche enlazados por medio de esta, de esta señal, ¿no? De esta señal que nos permite poder compartir este momento. Primero quiero dar al Señor las gracias porque podemos ver un grupo de hermanos y hermanas aún en la iglesia que tienen una pasión muy particular por mantener su vida de oración delante del Señor y de manera muy particular mirando la tarea misionera. Gracias, queridos hermanos, por invertir de su tiempo semana a semana, día a día, y de tiempo en tiempo al reunirse, no solamente mantenerse en la oración, en la intercesión en favor de los hombres y mujeres que están en el campo, que están en representación nuestra, desarrollando la tarea de proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Bueno, esta noche me solicitaron que pudiera compartir una porción de la palabra del Señor y me sugirieron que sea el capítulo 2 del libro de los Hechos. Un libro no solamente maravilloso, sino también un capítulo muy llamativo. Así que le voy a invitar a que pueda mantener su Biblia. Espero que tenga una Biblia a la mano y pueda abrirla conmigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y no leeremos todo el capítulo, son 47 versículos, de manera que voy a enfocarme de manera precisa en algunos versículos que van a fortalecer la enseñanza de esta noche. Así que eh, permítame por un momentito nada más levantar esta oración delante de nuestro Dios. Padre bendito, yo te doy gracias por darme esta oportunidad de estar conectado con mis hermanos y hermanas que en este momento, Señor, invierten su tiempo para interceder, Señor, en favor de la tarea misionera y por cada misionero. Y venimos a suplicarte ahora que nos permitas detener nuestro tiempo, Señor, de intercesión, para ahora poner atención a tu palabra, esa palabra instructiva, esa palabra, Señor, que nos motiva, esa palabra, Señor, que trae mayor precisión de la visión que tienes para con tu casa, para con tu iglesia. Oramos muy agradecidos, Señor, por escuchar nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si tiene abierto su Biblia en el capítulo 2 de Hechos, déjeme decirle que de manera muy práctica, el capítulo 2, que es uno de los capítulos que en realidad como que resumieran todo el libro de Hechos, ¿sabe? Porque podríamos hacer allí con mucha claridad, hacer una división de 3 puntos básicos que nos pueden capturar en la atención y orientarnos en saber la tarea que tenemos que hacer como iglesia de hoy, del siglo XXI. Los 3 puntos básicos que uno puede encontrar en el capítulo 2 del libro de Hechos es, en primer lugar, la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? La plenitud del Espíritu Santo. Luego, el segundo gran punto son las señales del poder del Espíritu Santo, ¿no? Y en tercer lugar, son los frutos, ¿no? Del poder del Espíritu Santo. No olvidemos, queridos hermanos, que el personaje principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. A lo largo de todo el libro vamos a verlo a él actuando y curiosamente, lo tengo que decir de esta manera, usted va a encontrar que el libro de los Hechos no es como otros libros u otras cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, donde hay una despedida final de cierre de esa carta que usualmente Pablo o quizás cualquier otro apóstol utiliza para culminar su carta. Bueno, este libro de los Hechos, digo curiosamente, termina el capítulo 28 para nosotros, porque es ahí donde termina eh, la, la escritura de este libro, pero realmente no culmina con una frase de cierre, sino que está abierto, queda abierto el libro. Y alguien por allí mencionó que todavía se sigue escribiendo hoy en día el capítulo 29 de los Hechos. Y ese capítulo 29 viene a ser la vida de la iglesia hoy en día. Bueno, ese es nada más un comentario.
Ahora, volvamos por favor al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles para que veamos este capítulo en particular. Bueno, también hay un comentarista que menciona que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino más bien Hechos del Espíritu Santo. Lindo también ese es el nombre que podría ser asignado a este libro, ¿verdad? La manifestación, poder, evidencias del Espíritu Santo. Ok, vamos con lo primero. Le mencioné que era la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, si consideramos el versículo 1 hasta el versículo 4, que podrían ser estos 4 versículos que nos llamaran la atención, dice allí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, ahí me voy a detener para que podamos reflexionar, ¿no? Es decir, si uno considera el capítulo anterior, el capítulo 1, donde el autor del libro, el escritor del libro de Hechos, es el evangelista Lucas, y él ha reunido la información suficiente y necesaria para decirnos que el Señor Jesucristo, antes de volver a los cielos, en sus últimas palabras, dio un último mandamiento a sus discípulos, cuando les dijo que permanecieran en Jerusalén y lo hicieran hasta que, porque dice claramente allí, hasta que reciban el poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estoy leyendo el capítulo 1, verso 8, un versículo muy resaltante en este capítulo, ¿verdad? Bien, entonces, esas palabras de Jesús, cuando les dijo que tendrían que esperar, les dijo, Señor, ahí esperen aquí, en Jerusalén, hasta que el Espíritu Santo se manifieste. De manera que cuando usted observa en el versículo 1 del capítulo 2, estaban todos unánimes juntos. Y hay que hacer una pregunta allí. ¿Quiénes son todos? ¿Mm? ¿Quiénes son todos? ¿A quién se refiere Lucas cuando dice todos unánimes juntos? ¿Realmente eran los 12 discípulos? Porque hay uno que ha sido reemplazado, ha reemplazado a Judas, eso lo ve en el capítulo 1 de Hechos. Es decir, que otra vez el cuadro de los discípulos cobra el número de 12, ya que hace unos meses atrás, Judas, después de haber traicionado al Señor Jesús, él se elimina, se suicida, y quedan 11 discípulos, pero en el capítulo 1 de Hechos se nos menciona que Pedro encabeza realmente un proceso de reemplazo de Judas. Entonces, cuando uno lee el verso 1, estaban todos unánimes juntos. Y la pregunta es que se refiere a los 12 discípulos. Podrían también se refiere que estaban todos juntos, discípulos, más las mujeres que siguieron a Jesús en todo su tiempo de ministerio, incluyendo su madre María. Estaban todos unánimes juntos. Podría también considerarse todos aquellos discípulos y seguidores de Jesucristo que le siguieron durante todo su tiempo de los 3 años de ministerio, y le siguieron a Jesús fielmente. Lo que sí podríamos reconocer aquí, cualquiera que fuera la respuesta real de quiénes eran los que estaban allí, de identidad, podemos ver realmente una característica cuando dice que estaban unánimes juntos. Hay una unidad que están experimentando este pequeño grupo, este pequeño rebaño, que están experimentando en el hecho de 2 cosas. Primeramente, en obediencia. No olviden que Jesús les dijo que no se muevan de este lugar hasta que venga el Espíritu Santo. Están obedeciendo ese primer aspecto del mandato de Jesús. No se muevan de Jerusalén. Pero en segundo lugar, debe indudablemente ellos estar teniendo una expectativa en qué momento se va a cumplir esa promesa.
Porque no olvidemos que en el capítulo 1 de Hechos, aunque el Señor Jesús menciona que vendrá el Espíritu Santo y van a recibir poder, no es la primera vez que Jesús hace mención del Espíritu Santo. Para con sus discípulos me refiero, ¿no es así? Tendríamos que revisar Juan 14, Juan 16, donde Jesús ya les empezó a enseñar de manera anticipada que había un consolador que estaba en espera de que el Padre lo enviara, pero cuando Jesús sea quitado, cuando Jesús vuelva a los cielos, el Padre enviaría al consolador. Y Jesús narró y describió las características de ese consolador. Habló que podía enseñarnos, que podía recordarnos, que podía guiarnos, y para con el mundo, que podía redarguir en justicia, en juicio. De manera que entonces Jesús ya anticipó la llegada del Espíritu Santo y los discípulos tenían entendimiento de esa llegada de la tercera persona del Espíritu Santo, pero no lo podían reconocer, no sabían de quién se trataba. De manera que cuando observamos en el verso 2 que estaban todos unánimes juntos, qué interesante, queridos hermanos, de saber que cuando Dios hace promesas, cuando Dios hace declaraciones, cuando Dios hace requerimientos, qué bueno le es, qué beneficioso le es al pueblo de Dios mantenerse en unidad y juntos. No solamente en un asunto de obedecer al Señor, sino en espera y anhelo del cumplimiento de sus promesas. La unidad en la iglesia es un aspecto que realmente muestra que somos un cuerpo. ¿No es así? La unidad muestra que realmente somos compactos, no estamos realmente cada uno por su lado. No fue la orden de que cuando los convoquemos vengan ustedes para recibir el Espíritu Santo. No, les dijo permanezcan hasta que venga el Espíritu, y permanecieron unánimes juntos. Entonces, en la manifestación de la plenitud del Espíritu Santo, era requerimiento la unidad para esa manifestación. Y estaban ellos unánimes juntos, esperando la promesa, el cumplimiento de la promesa. Pero lo segundo que quiero añadir en esta primera parte de lo que es la plenitud del Espíritu Santo, es que dice en el versículo 2 que viene una manifestación. Y yo quiero que usted pueda subrayar dos palabras que caracterizan esa manifestación del Espíritu Santo. En el verso 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Allí, por favor, viento recio. Eso usted pueda subrayarlo. Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahí va la segunda palabra, subraye fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Viento y fuego son dos elementos, queridos hermanos, llamativos y característicos de la manifestación del Espíritu Santo. La palabra viento, tal como la leemos en el Nuevo Testamento y por la versión Reina Valera del 60, realmente en el hebreo es el término ruach, quiere decir soplo, aliento. Y de manera que entonces cuando miramos en el Antiguo Testamento el soplo, el aliento, pensamos lo primero. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo el Señor nuestro Dios cuando después que Él mismo tomó con barro, hizo la forma del hombre? ¿Qué hizo enseguida? Él dice, sopló aliento de vida sobre esa porción de barro, y el barro fue el hombre. Creó al hombre, Adán, ¿verdad? Ahora tiene vida, pero fue a razón del hálito, del soplo, del ruach, que dice en el hebreo, ¿verdad? Que fue soplado sobre el cuerpo. Ahora, ese viento, ese aliento, ese hálito, esta es la palabra que está aquí apareciendo en el Nuevo Testamento, en el griego. Viento. Hay aliento. Recuerda cuando el profeta Ezequiel menciona que el Señor le da realmente una encargatura de predicar en un valle de huesos secos. Y que mientras predique, y predicaba Ezequiel describe que hay un viento que empieza a correr a través de ese valle de huesos secos, y dice que esos huesos empezaron a unirse, cobraron vida. La figura de la vida, aquí tenemos que resaltar, la venida del Espíritu Santo es el hecho de traer
vida, vida, a donde hay muerte. Es decir, viene a darnos realmente la vida que no tenemos, que no tenemos, que no experimentamos. El soplo, el aliento de vida de parte de Dios. Aliento también viene a fortalecer, viene a animar, viene a traer realmente una energía nueva en nosotros. Hálito de vida, el viento. Pero el segundo elemento que aquí Lucas describe en esa manifestación es que hay lenguas repartidas como de fuego. El fuego, mis amados hermanos, es una figura de juicio. ¿Qué es lo que va a acontecer al final de los tiempos? No habrá un lugar donde los creyentes estaremos por toda la eternidad con Dios, dice, en el cielo, pero hay otro lugar donde permanecerán aquellos que fueron rebeldes y rechazaron a Jesucristo. Ese lugar se llama infierno, el lago de fuego. Y el fuego es la característica que denota el juicio. Juicio. De manera que el Espíritu Santo está llegando, no solamente trayendo vida, pero también trae juicio de parte de Dios. La característica que encontramos aquí en esa manifestación es que el Espíritu Santo finalmente se muestra. Hay un cumplimiento. Ahora noten la característica en el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta expresión nos hace ver realmente que el Espíritu Santo ya deja la figura del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también operó, también se movió en los planes de Dios y venía y reposaba sobre la persona que Dios había elegido para ser su instrumento para sus planes. Sea un profeta, sea un rey. El Espíritu venía, descendía sobre, como repito, sobre ese rey, sobre ese juez, y descendía sobre él nada más por un momento, una temporada, era circunstancial hasta que hiciera la tarea o la obra que Dios quería usar a ese hombre, y enseguida el Espíritu lo dejaba. En el Antiguo Testamento, perdón, vemos la manifestación del Espíritu Santo, pero viniendo sobre algunas personas. Ahora en el Nuevo Testamento cambia totalmente esa figura. Ahora el Espíritu Santo viene sobre todos. Y no solamente está sobre, sino está en nosotros, porque dice que fueron llenos del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo que pone en evidencia ahora que Él está ahora dentro de cada creyente. Ahora, para este grupo de creyentes que están ahí recibiendo el Espíritu Santo por vez primera, hay una característica que para ese momento histórico era necesaria que se dé. Tenían ellos la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo y de hablar en otras lenguas. Ahora, yo respeto y amo a mis hermanos pentecostales, a muchos de ellos han sido compañeros de estudio, pero también han sido amigos en el ministerio, pero hay un punto en el cual, de los varios que tenemos, que no comparto realmente en el hecho de pensar que esta declaración de hablar en otras lenguas son la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Este es un gran tema, queridos hermanos, y se los propongo para más adelante. Pero no, aquí no me dice que realmente fue un bautismo del Espíritu Santo en el sentido de que ellos hablaban lenguas que no se entendían. No, no es así. Porque aquí más bien lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo viene y capacita a estos hombres limitados en preparación y les otorga la capacidad de poder hablar en dialectos, en idiomas, que más adelante podemos ver realmente cómo la gente empieza a reconocer su propia lengua. Eso lo dice realmente en el verso 6. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No eran las lenguas que uno dice, ¿qué está diciendo? Hace nada más ruidos, ¿verdad? Pero no, ellos estaban escuchando la capacidad que dio el Espíritu Santo a estos hombres y mujeres. Fue para que hablaran en el idioma, el dialecto de la gente que en ese momento estaba presente, había llegado realmente a Jerusalén para la ciudad, para la fiesta de Pentecostés.
Y usted puede ver realmente allí quiénes estaban presentes en ese lugar. En el verso 9 dice que estaban partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, etc. Vienen de diferentes partes que vinieron, judíos que estaban realmente viviendo en esa distancia, retornaban realmente a Jerusalén para participar de la fiesta de Pentecostés. Y entonces escuchaban hablar en su idioma la proclamación, la alabanza que estos hombres ahora llenos del Espíritu Santo empiezan realmente a experimentar. Todos estaban, dice, atónitos, ¿verdad? En el verso 12, todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Claro, había mucha gente que estaba con el anhelo de encontrar una respuesta, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Pero mientras otros estaban más bien burlándose y decían, estos están borrachos. Es lo mismo que acontece hoy en nuestra generación, ¿verdad? Hay gente que se interesa cuando proclamamos la palabra del Señor y compartimos el Evangelio. Hay gente que presta interés, como también hay gente que se burla de nuestra fe y del mensaje que estamos compartiendo. Ahora bien, antes de cerrar este primer punto de la plenitud del Espíritu Santo, déjenme decirle, el Espíritu llega a nosotros en cumplimiento de una promesa. La presencia del Espíritu Santo obedece al cumplimiento de la promesa que Jesucristo le dijera a su iglesia, a sus discípulos, el principio y a toda su iglesia para adelante. Y viene para cumplir esa promesa. Y aquí cierro con este primer punto, hermano, para decirle qué bendición tener un Dios. No solamente que promete, porque es un Dios de promesas. Tenemos en la Biblia muchas promesas suyas. Si usted la va escudriñando, la palabra del Señor va a encontrar muchas promesas de parte del Señor para nuestras vidas. Pero no solamente tenemos un Dios de promesas, sino que también tenemos un Dios fiel. Y como Dios fiel es aquel que cumple lo que promete. Son aquello que el Señor ha declarado con su palabra, Él lo va a cumplir. Para eso sus promesas son sí y amén, dice la palabra del Señor. La venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa hecha por Cristo Jesús. Plenitud del Espíritu Santo. Segundo punto que esta noche quiero que puedan apreciar, que son las señales del Espíritu Santo, de su poder. Y aquí vamos a ver ahora lo que sucede. Es cuando vemos a un Pedro, ¿no? Que ya están del verso 14 en adelante. Este hombre que, si trae a memoria por un instante, vivió tiempos primeramente de un, ¿cómo llamarle esto? Cuando a veces alguien que tiene la lengua muy floja, ¿no? Es decir, que es muy rápido para hablar y no repara mucho en lo que está diciendo. Y Pedro era de ese tipo de hombres, era muy rápido para hablar y un poco lento para pensar, ¿no? Bueno, Pedro, hay un momento que después de que él ha negado al Señor Jesús, se viene abajo ese hombre y lo puede ver en las Escrituras como entró en una etapa de desaliento. Sin embargo, el Señor Jesús, después de resucitado, lo vuelve a buscar y lo anima y le dice, bueno, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Lo recuerda ese pasaje del Evangelio de Juan? Bueno, el Señor viene a reconfortarlo a Pedro, porque el Señor tiene planes con este hombre para adelante. Pero no olvidemos que es un hombre que solamente tiene la capacidad de ser muy diestro para la pesca. Es un hombre que nació en un hogar de pescadores, se crió en medio de este ambiente, también supo aprender lo que era la pesca y este era realmente su oficio de vida. Hasta que Jesús lo encuentra, como también lo encontró a Andrés, lo encontró a Juan, lo encontró también a Jacob, y los llamó de ese tipo de trabajo para que lo siguieran. Pedro entonces no tiene un trasfondo y una preparación, no solamente académica, que le lleve a que su intelecto esté altamente desarrollado. No, él no pertenecía ni siquiera al nivel de los más doctos de su generación. Era simplemente un pescador.
sin preparación. Con cuánta más razón no tenía tampoco el nivel de un sacerdote o de un levita, ni mucho menos de alguien que estaba muy involucrado como los escribas con las escrituras. Por tanto, entonces él no podía tener una capacidad alta y profunda acerca de las escrituras. Podemos nada más ver a un hombre muy sencillo, con una capacidad limitada, con un entendimiento muy escaso. Sin embargo, cuando está Pedro también allí juntamente con el resto y experimenta la llegada del Espíritu Santo, y él también puede percibir ese viento recio, y él también puede experimentar la llenura del Espíritu Santo en su vida, y la llama de fuego también, que era como una lengua, dice, estaba sobre su cabeza. También Pedro estuvo en ese momento de la llegada de la plenitud del Espíritu Santo. El verso 14 en adelante me muestra un hombre transformado por la presencia y llenura del Espíritu Santo, altamente capacitado para poder presentarse ante un público y levantar su voz con una prédica que realmente trae a la gente no solamente entendimiento de su condición como pecadores, sino su urgente necesidad de conocer a Dios. En esa prédica que realmente Pedro, por vez primera en su vida, porque jamás lo vemos anteriormente en los 3 años del ministerio de Jesús, no lo veo a Pedro levantarse para dar ni siquiera un pequeño estudio bíblico, ni siquiera para compartir su devocional. Y véanlo ahora este hombre, puesto de pie en medio de la multitud, empieza bueno, léalo más detenidamente, ¿no? Lea realmente ese mensaje que él va levantando delante de toda la gente, y entonces hay alguien que empieza a escuchar por allí, su corazón también va quedando quebrantado en ese momento, y entonces al oír, dice la palabra en el verso 37, la gente, ¿verdad? Se compungieron de corazón. ¿Sabe qué significa esto? Que Pedro nunca predicó de cabeza a cabeza, del intelecto al intelecto, de un hombre conocedor, un hombre docto en el tema. Él predicó con un corazón apasionado y lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se encargó de ordenar sus pensamientos y también proveerle las palabras. Y ese mensaje que fue llegando no fue a la cabeza de la gente, no fue al intelecto de la gente, fue al corazón de la gente. Y encontramos aquí la gente compungida de corazón. Y le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles que estaban ahí rodeándole a Pedro: varones, ¿qué haremos? Hermano, qué bendición cuando uno encuentra personas que, cuando uno comparte el evangelio del Señor, ¿verdad? Les va compartiendo su testimonio personal, por cierto, pero también la obra del Señor, y de pronto te interrumpe la persona y te dice: ¿y qué tengo que hacer para conocer a Jesucristo? Dime qué hago para tener a Jesús como tú lo tienes en tu corazón. ¿Le ha pasado alguna vez esto? Hay gente que de pronto su corazón queda quebrantado, queda compungido, queda realmente reconocedor de su necesidad profunda y quiere la respuesta ya, de inmediato, concisa y precisa. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces Pedro, en una manera muy puntual, le dice: arrepiéntanse y bautícense. Allí está en el verso 38, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. No es el pastor Pedro, no es el misionero Pedro, no es realmente aquí el teólogo Pedro, es un sencillo pescador que ha recibido la plenitud del Espíritu Santo en su vida y que le ha permitido ahora ser un instrumento, está rendido al mover del Espíritu Santo, y viene el Espíritu Santo, lo toma, lo llena, lo usa para la gloria del Señor, y él queda nada más observando que después de esa prédica, claramente dice allí el pasaje, que esa gente que estuvo allí escuchando prosiguieron realmente a recibir a Cristo Jesús en aquel momento. Y entonces uno puede darse cuenta que el poder del Espíritu Santo queda manifiesto, mostrando una tremenda señal, la señal de su poder,
Y en el verso 41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Déjeme asegurarle que aquí Lucas está considerando nada más a los varones. Este era casi el proceder. Cuando se contaba multitudes, solamente se contaban a los varones. No había consideración de la mujer, ni mucho menos los niños. 3,000 varones, voy a llamarlo así. Pero también puede usted pensar que también estuvieron ahí mujeres, por cierto que sí. En una prédica que realmente vemos la señal del Espíritu Santo. Y aquí quiero cerrar el segundo punto de esta noche. Hermanos, es la manifestación del Espíritu Santo sigue vigente. Y él no ha cambiado. El mismo poder que actuó en la vida de estos hombres en el pasado, también el Espíritu quiere hacerlo hoy entre nosotros. Hermano y hermana querida que me está escuchando, quite de su mente ese falso entendimiento que para predicar la palabra del Señor, que para compartir la palabra del Señor, no tengo que prepararme profundamente, tengo que tener conocimiento alto y profundo de la teología, y tengo que estudiar homilética, y tengo que estudiar hermenéutica y todas las demás disciplinas. Y es cierto que nos ayudan, pero sabe, Pedro sencillamente dependió del Espíritu Santo. Y miren aquí este hombre que para el capítulo 2, nada más aquí acaba de predicar. La primera prédica son 3,000 que se convierten. Bueno, agárrese para cuando vea más adelante el resultado de lo que va a seguir haciendo el Espíritu Santo en la vida de Pedro. Pero aquí, como repito, hermano querido, que es importante saber que el Espíritu Santo todavía anhela usarle a usted, a usted, a usted y a usted. Nos quiere usar. Y Él está ya dentro de nosotros, ya Él habita. No olvides que tú y yo somos tabernáculo del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo, somos realmente este lugar donde Él ha decidido establecer su presencia. Somos templo del Espíritu Santo, dice Pablo. Ahora Él desea no solamente ser un inquilino, Él no desea ser alguien que esté nada más allí alojado, sino quiere ser alguien que reine y nos use para la gloria de Cristo Jesús. Él abrirá nuestras bocas, ordenará nuestros pensamientos, proveerá las palabras, porque mientras yo comparto el Evangelio, Él se encarga, y es propio de Él, la tarea de convencer, de redarguir, de quebrantar al que está oyendo el mensaje de la palabra del Señor. Ahí están las señales que quiero resaltar con respecto a esto, el empoderamiento del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Y finalmente, quiero esta noche ver el tercer punto, que es las evidencias de la presencia del Espíritu Santo. Y las evidencias se van dando realmente ahora en los creyentes que van sumándose a estos, llámele 120, de repente eran más, que estaban al inicio recibiendo el Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, acaban de convertirse 3,000 personas. Puede imaginarse realmente si le suman los 3,000, le suman los 120, ya son 3,120. Qué tremenda congregación ahora que está Pedro manejando, ¿verdad? Pero note ahora enseguida la característica de vida que empieza a manifestarse. Dice claramente aquí en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Ahora, entonces allí usted puede realmente observar cuál es ahora el nuevo estilo de vida que tiene esta gente. Su deseo de seguir conociendo más la palabra del Señor, de seguir siendo encaminados en la instrucción bíblica, en la comunión con unos con otros, dice claramente, y en el partimiento del pan y las oraciones. Aprendieron realmente la vida de comunidad. Empezaron a aprender a gustar de lo que era vivir realmente en familia. Es más, lo amplía más adelante. Dice que el verso 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Es decir, que el Espíritu Santo continuó manifestándose. Puede ver esas señales y maravillas, liberaciones, sanidades, milagros, decisiones que se van dando en el camino. Hay un mover del Espíritu Santo que ha venido a darle realmente dinamismo a este grupo de 120 que inicialmente eran tímidos, que estaban realmente ahí temblando, que estaban todavía con incertidumbre qué pasaría, pero obedecieron para quedarse y había una expectativa, ¿qué pasará con nosotros? Y aquí está ahora transformados, siendo realmente instrumentos del Espíritu Santo. Dice el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos, note otra vez la unidad, y tenían en común todas las cosas. Vendían las propiedades suyas y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El crecimiento de una congregación, queridos hermanos, no está realmente en cuanto a la estrategia que uno utiliza. Para eso está realmente hoy en día todo el campo llamado de y crecimiento, ¿no? Que nos ofrecen diferentes estrategias, haga esto, haga el otro, de esta manera y de la otra. Pero aquí yo encuentro que realmente la iglesia naciente de Jerusalén, única y solamente dependía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aquí está trabajando en cada corazón que lo ha traído a Cristo Jesús, está trabajando realmente en darle esa característica. Por ejemplo, hombres y mujeres dadivosos, sensibles, gente que empieza a gustar de compartir lo que tiene, compartirlo. Gente que tiene propiedades, que tiene bienes y lo vende y lo pone realmente a los pies de los apóstoles para que lo repartan con la gente que no tiene. Hermano querido, ¿qué está pasando con este grupo de personas? Están experimentando el obrar del Espíritu Santo, dándoles un corazón donde empiezan a experimentar la unidad, el compañerismo, la solidaridad, el amor entre ellos. Yo quisiera decirle, querido hermano, no me gustaría afirmar que esto es la iglesia histórica, que eso se dio en el pasado y no se vuelve a repetir. Yo sigo insistiendo y creo que realmente el Espíritu Santo continúa y desea hacer lo mismo con su iglesia. Es más, es el sueño que la iglesia de San Martín tenga esta característica. Y es más, le voy afirmando, y si no lo ha percibido usted, el Señor nos ha sacado realmente y nos ha liberado de aquella costumbre y tradición de lo que era el llamado kilo de amor, donde nada más entregábamos aquello que nos podía sobrar en casa, o si nos acordábamos podíamos darlo. Y nos ha renovado el Señor ahora con el nuevo entendimiento que tenemos, ¿no? Amor en acción. Amor en acción me da conciencia de saber, soy realmente un recipiente de Dios, donde todo su amor está dentro de mí. Ahora tengo que empezar a compartirlo. Es dónde, cómo, a quién. Y el hecho de la satisfacción de dar, de compartir. Cuando tú y yo entramos en el pensamiento de decir, pero si doy, ¿con qué me quedo? Entonces tú mismo has puesto una traba a la bendición de Dios. No, Dios es el que nos da para que tú y yo podamos compartirlo a otros. Tú no eres el depósito, tú no eres el estanque, tú no eres el almacén. Es Dios que realmente provee y tú nada más eres el canal de su bendición. Él te provee, Él te bendice, Él te alcanza para que tú puedas darlo a los demás. Y entonces nunca dejará de correr ese amor de parte de Dios en nosotros. Por esa razón, entonces, tenemos que aprender a tener las manos siempre abiertas, no solamente para dar a otros, sino abiertas para recibir de parte de Dios sus bendiciones que nos capaciten para bendecir a otros. Amor en acción busca eso, que seamos hombres y mujeres que no nos cansemos de hacer el bien, dice Pablo. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo van a cegar, a su tiempo van a cosechar. Y bueno, yo quiero imaginar los frutos que vamos a cosechar. Así que no nos cansemos de hacer el bien, queridos hermanos.
Que no nada más estemos entrampados en mirarnos en cuatro paredes, ¿no? En nada más ayudarnos mutuamente. Qué bueno es que juntos podamos disfrutar del amor del Señor, pero hay mucha gente a tu alrededor que no conoce ese amor y lo puede conocer a través de ti y de mí. Mis amados hermanos, este capítulo es delicioso, ¿verdad? Poder ver la plenitud del Espíritu Santo cuando llega, lo que es capaz de hacer para atraer a la gente que no conoce a Cristo Jesús, pero también lo que es capaz con los hombres que ya alcanzó, transformarlos y dar la evidencia de gente transformada por su poder. Permítame esta noche terminar orando y les agradezco una vez más por permitirme haber compartido los pensamientos que espero que hayan alentado su corazón y hayan desafiado también nuestro ser para ser hombres y mujeres que anhelen constantemente el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Oramos? Precioso Padre Celestial, yo quiero esta noche agradecerte por haberme dado, Señor, la bendición de compartir estas verdades con tus hijos, tus hijas, conectados en este tiempo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo, que todo esto que hemos leído, Señor, recordando los inicios de tu maravillosa iglesia en Jerusalén, Padre, solamente sean para estimular nuestro corazón, porque, Señor, tu Espíritu Santo sigue adelante de poder usar nuestras vidas, Señor, como instrumentos y canales de tu bendición. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, no te detengas en seguir transformando la iglesia de San Martín en ese instrumento, Señor, poderoso en tus manos para bendecir, mi Dios, hasta lo último de la tierra. Te agradecemos esta noche por este tiempo que hemos compartido. Oro, mi Dios, fervientemente y te ruego que tú bendigas a mis hermanos que en esta noche están unidos juntos, Señor, con tu siervo, para acercarnos en oración delante de ti. Bendíceles nombre por nombre, familia por familia, Señor, y fortalece este tiempo de intercesión misionera. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, un placer haberles compartido esta noche la palabra del Señor y habernos tenido un tiempito de conectarnos. El Señor me los bendiga grande y poderosamente. Muy buenas noches.